Hola jóvenes, soy el profesor Leonel Rojas Mamani. El día de hoy vamos a hacer el temita de 4 operaciones. La primera operación es la adición. Aquí tenemos un caso general donde se están sumando A, B, C hasta un N, ¿no? Y nos da como resultado S. Tenemos que los términos A, B, C hasta el N se denominan sumandos, el resultado se denomina suma o total, representado por S. Vamos a hablar ahora de las sumas notables. La primera suma notable es de los números naturales. Hablamos de la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta un n. Hay una fórmula que nos permite hallar toda esa suma que es n por n más 1 sobre 2, donde el último término es n. Vamos a hacer una aplicación. Dice hallar la suma de 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 20. Recuerda que n es el último término, n es 20. Dice acá n es igual numeral y t significa número de términos. Eso es igual a 20. Reemplazamos en la fórmula. N vale 20 por 20 más 1, 21 sobre 2. Sacamos mitad al 2, 1, mitad al 20, 10. 10 por 21, 210. La siguiente suma notable es la suma de los números pares, desde el 2, 4, 6, 8 hasta un 2n. Según fórmula, dice que esa suma es igual a n por n más 1. Vamos a hacer una aplicación. Nos pide hallar la suma desde el 2, siempre tiene que ser desde el 2, más 4 más 6 hasta el 20. Aquí hay que tener en cuenta algo, y es que n no es el último término. N va a ser la mitad del último término, o sea, hablamos de 20 medios, 10. Y eso a la vez va a ser el número de términos. ¿Por qué 10? Porque recuerda que acá en el caso general te está diciendo que el último término es el doble de 10, 2 veces n. 2 veces 10, eso te da 20. Ah, sí cumple. Entonces, siempre para hallar n, al último término sáquele la mitad, ¿ya? N vale 10, reemplazamos en la fórmula. La fórmula te dice que es n, que es 10, por 10 más 1, que es 11. La suma estaría dado por 110, ¿no? Muy bien. Acá nos habla, el último caso, suma de los números impares. Hablamos entonces de la suma desde el 1, 3, 5, 7 hasta un 2n menos 1. Tenemos que encontrar el valor de n y para que la suma nos dé un n cuadrado. A ver, vamos a hacer una aplicación, pero antes especificar que el valor de n o el número de términos siempre se va a hallar como el último término más 1 sobre 2. Eso tienes que memorizar. A ver, profesor, no entiendo. Mira acá. Aquí tenemos una aplicación, efectuar, dice. Nos pide hallar la suma de 1, 3, 5, todos los impares hasta el 21. Hallemos el valor de n. Y n, lo que te he dicho, es el número de términos. ¿Cómo se halla? UT. ¿Qué significa UT? Último término. En este caso el último término es 21. Más 1 sobre 2. Y eso nos da 11. Ese 11 tenemos que reemplazar y en la fórmula, y la suma es 11 al cuadrado, en este caso 121, ¿no? Entonces recuerda que cada una de las sumas notables tiene su forma particular de resolver, ¿no? Y de hallar el valor de n. Muy bien, ahora vamos a trabajar un ejercicio de aplicación. Aquí tenemos 3 términos que se están sumando. Lo que yo te recomiendo, jovencito, es que esos 3 términos los coloques en una columna, ya como lo estás viendo a continuación. ¿Sí? Muy bien. Una vez que lo colocaste en la columna, ¿cómo se desarrolla? A ver, fácil, bueno, la suma de los números que están en la última columna nos tendría que dar 5 o 15. Como aquí tenemos un 8, no te podría dar 5, entonces tendría que ser esa suma 15. C más A más 8 es 15. De ahí obtienes que C más A vale 7. Ahora, jóvenes, en la segunda columna, ¿cuánto suman todos estos números? ¿3 o 13? Tendrían que sumarte 13, porque ya estás viendo que acá hay un 3 y 4, ¿no? 3 más 4 más B más 1. ¿Por qué? Porque recuerdas que aquí esto era 15, entonces lleva 1. Entonces sería 1 más 3 más 4 más B, eso te tiene que dar 13. De aquí obtenemos que B vale 5. Ahora,
es 13, llevamos 1. En la última columna tendríamos 1 más A más C más 3. Eso nos da el numeral 1C, o sea, 10 y algo. A más C, según el dato que tenemos aquí arriba, esta ecuación, vale 7. 1, A más C vale 7 más 3, eso nos da 11. Es igual a 10 y algo. Entonces, ¿cuánto vale C? C tendría que ser 1. Ahora, reemplazamos ese 1 en esta ecuación de arriba. Entonces tendríamos 1 más A es igual a 7, A vale 6. ¿Qué nos está pidiendo a nosotros? Calcula A por B por C. ¿Cuánto es el producto de 6 por 5 por 1? Ese producto es 30. La respuesta tendría que ser 30. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a hablar de la sustracción. En toda sustracción, jovencitos, hablamos de un minuendo, de un sustraendo y de una diferencia. Minuendo, el primer término, menos el sustraendo, segundo término, nos da una diferencia. Hay que tener en cuenta que siempre el minuendo es mayor al sustraendo. ¿Qué se cumple? Si nosotros al sustraendo que está restando lo pasamos al otro lado, sería sumando. Entonces tenemos que el minuendo es igual a diferencia más sustraendo. Hay una propiedad. ¿Qué te dice esa propiedad? Que la suma de los tres términos de una sustracción, hablamos del minuendo, de la diferencia del sustraendo, es igual a 2 veces minuendo. A ver, ejercicio de aplicación, dice la suma de tres términos de una sustracción es 240. Ah, ya, recordemos, la suma de los tres términos aquí es igual a 2m por propiedad. Entonces, minuendo más sustraendo más diferencia lo reemplazas con 240. 240 es igual a 2 veces minuendo. El minuendo sería igual a 120. Ahora, nos indica si el sustraendo es la tercera parte del minuendo. Entonces decimos, sustraendo es igual a 1/3 del minuendo, que sería 120. El sustraendo sería 1/3 de 120, 40. Nos pide hallar la diferencia. La diferencia vendría a ser igual a minuendo menos sustraendo. Minuendo, ¿cuánto salió? 120. Sustraendo, ¿cuánto salió? 40. 120 menos 40 te da una diferencia de 80. Esa vendría a ser la respuesta.